Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Parada y Fonda. Episodio 7. Alsasua. Imagen de portada. La estación de Alsasua en abril de 1973 con un montón de material eléctrico de 1500 voltios que convivió con un material de vapor espectacular. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Este reportaje es una retrospectiva de esta gran localidad navarra, Alsasua, un pueblo muy terrenero. Locomotora 289001 de Renfe, dando tracción al tren estrella Media Luna, el mítico Media Luna, fotografiado el 17 de marzo de 1990. Las locomotoras bitensión de las series 289 y 279 eran bastante habituales a partir de la década de los 70, cuando se dieron de baja las grandes locomotoras eléctricas de 1500 voltios. Estas locomotoras, al ser bitensión, resolvían el problema de la transición de una red de 1500 a otra de 3000. Y de los 3000 voltios a los 1500 voltios, a las unidades eléctricas, que hubo muchas de esa tensión. Tren 435-586 de Renfe, fotografiado en el año 1979. Los famosos pingüinos, como muchos les llamaban. Y esos colores típicos de la década de los años 70 y parte de los 80. Estos colores fueron un intento de Renfe de uniformizar el material con estos tonos en color azul, pero al final solo una pequeña parte del parque llegó estos colores. Una decoración muy parecida a los trenes TER, que fueron los primeros en tener esta vistosa y bonita decoración. Como podremos ver en las próximas fotografías, en Alsasua era un cambio obligado de locomotora, donde muchas locomotoras de vapor tenían que parar aquí para ser relevadas por las locomotoras eléctricas, para poder llegar a la zona de San Sebastián e Irún, donde las pendientes son bastante duras. Así era la estación de Alsasua en la década de los 80, una estación que todavía se sigue conservando. Se inauguró en el año 1863. Afortunadamente, buena parte de todo lo antiguo está conservado. En Alsasua había muchos cambios de tracción y además es un pequeño nudo ferroviario, ya que confluyen la línea Madrid-Hendaya con la línea que va desde esta localidad a Castejón. Aunque por desgracia es un pequeño nudo ferroviario venido a menos, donde ya no existe el gran tráfico que hubo en otras épocas, pero es al pasado. Seguimos retrocediendo en el tiempo. Es al pasado donde vamos. En la época de esplendor de Alsasua, Alsasu en euskera. Aquí podemos ver un fantástico TER de la serie 597 de Renfe. Tren TER Irún-La Coruña, fotografiado en 1971. Antes veíamos una unidad eléctrica que tenía un esquema de pintura muy similar a los TER, ya que los TER crearon tendencia, no solamente en la decoración exterior, también en el nivel de confort que tenía para el viajero en esa época. Uno de los trenes más confortables que ha tenido Renfe. También el material diésel se podía ver en Alsasua, aunque lo normal, en su época dorada, era ver en la estación tracción eléctrica de 1500 voltios
con lo mejorcito del vapor de la época. Locomotora 275001, antigua, serie 7500, fotografía de 1971. Este material ya tenía la numeración UIC, pero no duró mucho tiempo con ella, ya que estas locomotoras, hacia mediados y finales de los años 70, fueron dadas de baja. Todo un símbolo, las locomotoras cocodrilo, la convivencia de estas grandes locomotoras eléctricas y las grandes y potentes locomotoras de vapor que veremos después, hicieron de Alsasua uno de los puntos de la red española más llamativos para los aficionados. Alsasua, situada en la comunidad foral de Navarra, siempre ha sido un punto estratégico y muy importante en la red ferroviaria. En los últimos años del vapor eran bastante habituales las locomotoras Mikado. Aquí vemos a la locomotora 141F 2362 de Renfe, en agosto de 1974. Las grandes locomotoras de vapor, como las Confederación, Montañas y algunas otras, dejaron de funcionar y de circular pocos años antes. En los últimos años del vapor en Renfe, años 73, 74 y parte del año 75, la inmensa mayoría de las locomotoras de vapor eran de tipo Mikado. El vapor, desde finales de los años 60 hasta el año 75 que se dio de baja, estaba más centrado en la línea de Alsasua a Castejón, ya que en la línea principal, Madrid-Hendaya o Miranda de Ebro, Irún, la gran mayoría de las locomotoras eran eléctricas. Había más Mikados en agosto de 1974. Aquí podemos ver a las 141F 2364 y 2369. Aunque Alsasua no tenía un depósito propiamente dicho, sí que tenía una reserva muy importante para locomotoras de vapor, ya que los cambios de tracción en esta estación eran bastante habituales. La numerosa serie de locomotoras Mikado fue la última en funcionar en Renfe, en la red ferroviaria española de vía ancha. Su apagado oficial fue hacia septiembre-noviembre de 1975, donde se dieron de baja. En Alsasua, las últimas locomotoras de vapor fueron Mikados, y también en el resto de España, y estaban muy centradas, sobre todo, en trenes de mercancías, ya que los trenes de viajeros, los más importantes, como los expresos, eran traccionados por locomotoras diésel y eléctricas. Solamente los únicos trenes de viajeros que tenían tracción vapor en esa primera mitad de los años 70 solía ser algún ómnibus y muy aislado. La inmensa mayoría de la tracción vapor estaba centrada en los trenes de mercancías, esperando ya ser dadas de baja y ser sustituidas por las nuevas locomotoras que próximamente iban a llegar en Renfe en esa década de los 70. La línea del corredor del Ebro por Castejón fue una de las últimas líneas de toda España en tener tracción vapor. Uno de aquellos antiguos y míticos ómnibus de los últimos que circularon en Renfe. Ya en la década de los 70 aquí podemos ver a una de las Mikados dando tracción a estos trenes ómnibus que ya en esa época la mayoría, bueno, todos, eran coches metálicos, ya que los coches de madera fueron dados de baja hacia 1968. Ya la mayoría de los coches eran de la serie 5000 y 6000 de estructura metálica. Cuando las locomotoras de vapor dejaron de funcionar, las locomotoras tipo Alco de la serie 321 fueron las locomotoras más numerosas para dar tracción a estos trenes de tipo regional. No solamente los trenes de tipo ómnibus,
Muchos trenes de largo recorrido tenían que efectuar parada aquí en Alsasua por el cambio de tracción. Hoy en día, desgraciadamente, apenas hay paradas de trenes importantes. Hoy en día solo se pueden ver las unidades de la serie 470, 449 y poco más. Y así era la reserva de Alsasua. Nos vamos atrás en el tiempo, donde podemos ver una locomotora de tipo Confederación que durante muchos años llegaban hasta aquí, hasta Alsasua. Luego, en otros tiempos, en otra época, a finales ya de su vida útil, sobre todo llegaban a Miranda de Ebro y no llegaban tanto aquí, a Alsasua. En la imagen también podemos ver unas locomotoras de tipo Montaña Norte que fueron de las locomotoras más espectaculares de los ferrocarriles españoles. Locomotora 141F 2381 de Renfe, entrando con un tren mercante en la estación de Alsasua, el día 4 de abril de 1971. Aquí podemos también ver una panorámica de cómo era la estación, de este pueblo muy trenero. Uno de los habituales trenes mercantes que circulaban entre Alsasua y Castejón, ya que en esa línea era mayoritariamente la tracción vapor en los trenes de mercancías. En la línea Madrid-Hendaya, el tramo que va desde aquí, desde Alsasua a Irún, llevaba electrificado mucho tiempo y todavía funcionaba a 1500 voltios y ahí la tracción eléctrica se utilizaba prácticamente para todo, para los grandes expresos y también para los trenes de mercancías. Y aquí podemos ver Su Majestad, la locomotora Confederación, que además iba en doble tracción. Como ya no realizaban servicios de viajeros entre Ávila y Miranda de Ebro, ya que ese tramo fue electrificado, a las confederaciones se las aprovechó para que realizaran servicios de mercancías entre Miranda, Castejón y Zaragoza. Además se especializaron en trenes balasteros como el que podemos ver aquí en la foto. Locomotoras 242F 2001 y 2009. Fotografía del 4 de abril de 1971. Fueron los últimos años de las locomotoras Confederación, donde se les aprovechó un poco para dar tracción a trenes de mercancías. Ya no eran las reinas de los expresos en esa época. Y de una locomotora espectacular, de las más espectaculares, a otra que no se queda corta. Fantástica locomotora Montaña. Al igual que las locomotoras Confederación, estas máquinas también fueron reinas de los grandes expresos, de los trenes más importantes. Se las veía mucho en Alsasua, ya que aquí había que hacer el cambio de tracción, para que las locomotoras eléctricas continuaran con los trenes por el duro puerto de montaña que hay entre esta localidad y la zona de San Sebastián e Irún. Una orografía muy difícil que era más adecuada para las grandes locomotoras eléctricas, las famosas cocodrilo que existían por entonces, que estaban especializadas en esos recorridos duros de montaña. En Alsasua se pudo ver de lo mejorcito del ferrocarril español en tracción vapor. Aquí vemos a una majestuosa locomotora bonita o atómica, la 241F2244, fotografiada también el 4 de abril de 1971 en la reserva de Alsasua. Aquí podemos ver cómo las bonitas y las atómicas ya les quedaba muy poco para su retirada y se les veía ya bastante viejas. Poco tiempo después pasaríamos al monopolio de las locomotoras Mikado que quedaron, como dije antes, reducidas pues a trenes muy secundarios y de poca importancia.
Y seguimos con la retrospectiva de Alsasua. Nos vamos al blanco y negro. Nos vamos a la gama de millones de grises, a la gama de millones de matices diferentes. Otra de las locomotoras Mikado que estuvieron en los últimos años del vapor de esta gran estación y este especial nudo ferroviario. Las Mikado fueron, junto con las Renfes, las locomotoras más polivalentes y más universales que tuvo el vapor en el ferrocarril español. No eran las más potentes, tampoco tenían la espectacularidad que hemos visto en las Confederaciones, las Montaña, las Bonitas, Atómicas y demás locomotoras, pero muchos de los depósitos todavía seguían realizando el mantenimiento de estas locomotoras. De hecho, por eso fueron las últimas en ser retiradas en 1975. Para muchos aficionados del ferrocarril y de la comunidad trenera de YouTube, las locomotoras Montaña son de sus favoritas dentro del mundo del vapor. Aquí podemos ver en esta fotografía estas locomotoras, el bonito, agradable diseño que tenían, locomotoras muy largas, muy esbeltas y sin lugar a dudas de las más bonitas de los ferrocarriles españoles. Son muchos los fans de este tipo de locomotoras. Locomotora 241 4089 de Renfe, fotografiada en la reserva de Alsasua en el año 1969. Y de un espectáculo a otro. Aquí podemos ver a la Confederación 242F 2009. Fantástica imagen del año 1972. Sin lugar a dudas, la locomotora más potente del vapor, no solamente en España, sino también en Europa, si eliminamos los prototipos de alta velocidad que tuvieron alemanes, franceses y británicos. Fue la locomotora construida en serie más potente de Europa. Además, el diámetro de las ruedas tractoras llegó a ser de 1,90, la mayor, sin lugar a dudas, de los ferrocarriles españoles. Una locomotora que fue construida en 1956 y que superaba en prestaciones a las locomotoras eléctricas de 1500 voltios que circulaban por aquí, por Alsasua. Y ahí es donde nos vamos, precisamente, a las más viejas del lugar, que no eran tanto las locomotoras de vapor, sino las viejas locomotoras eléctricas, construidas la mayoría en la década de los años 20. Locomotora de la serie 271 de Renfe, antigua serie 7115, fotografiada en abril de 1973. Estas locomotoras llegaron a recibir la numeración U y C. Aquí podemos ver a esta locomotora que se utilizó en sus últimos años como máquina exploradora y se le equipó con un quitanieves en la parte delantera. Estos puertos de montaña, este tramo entre Alsasua y San Sebastián, es extremadamente duro y eran habituales las nieves en invierno. Las locomotoras eléctricas de tensión de 1500 voltios escribieron una de las páginas mejores en los ferrocarriles españoles. Aquí vemos una imagen muy curiosa del año 1968, en el mes de julio, de las locomotoras 7119 y 7200, formando una curiosa doble tracción. La Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España, Norte, electrificó esta parte de España a 1500 voltios y se centró primero en los puertos de montaña, ya que la explotación con tracción vapor se hacía bastante dura y la tracción eléctrica tenía muchísimas ventajas para poder coronar estos puertos sin ningún problema.
Pero en un principio, en la década de los años 20, no se electrificaban las líneas enteras, solamente los puertos de montaña que eran más duros. También se podían ver las locomotoras de la serie 7000. Imagen del año 1966. Alsasua tuvo un festival de tracción a 1500 voltios, no solamente de las locomotoras, donde se podían ver prácticamente todo tipo de locomotoras de esa tensión, por no decir el parque entero. También se podían ver unidades eléctricas, como la que hemos visto al principio del reportaje. Fantástica imagen. Y seguimos con la retrospectiva. Vamos cada vez más atrás y atrás y atrás en el tiempo. Empezamos con el color y cada vez nos vamos a tiempos más pretéritos. Año 1955. Aquí vemos a la locomotora 7125. Luego sería la serie 271 en los años 70 con la numeración UIC, dando tracción a un tren de mercancías. En Alsasua, la tracción de 1500 voltios era sin lugar a dudas la tracción reina en esta estación, superando con creces al material vapor, que además durante muchos años estas locomotoras eléctricas no tuvieron ningún tipo de rival, ya que el vapor de los años 20, años 30, incluso años 50, no estaba a la altura en prestaciones de esta fantástica tracción a 1500 voltios. Fue ya más adelante, con la llegada de las confederaciones, cuando realmente estas locomotoras fueron superadas en prestaciones. Y de una de las grandes a otra aún mayor, otra de las locomotoras Cocodrilo, esta vez una locomotora de la serie 7200 al lado de una de las míticas confederaciones, dos pesos pesados del ferrocarril español. Las locomotoras de vapor Confederación, cuando empezaron a funcionar, lo hacían entre Ávila y Alsasua, y era en Alsasua donde se hacía el cambio de tracción, de vapor a tracción eléctrica para dar servicio a la zona de San Sebastián, Irún y Hendaya. Años más tarde, las confederaciones llegaban únicamente hasta Miranda de Ebro y a partir de allí, desde Miranda, las Cocodrilos realizaban la inmensa mayoría de los servicios hacia la frontera francesa. Y nos vamos a la fotografía de un maestro. Foto de Manuel Maristany, uno de los grandes divulgadores del ferrocarril español y de los más oportunos, porque siempre realizaba fotografías en momentos clave de la historia. Aquí vemos la estación de Alsasua en el año 1970, donde podemos ver la tracción vapor, las locomotoras eléctricas y las unidades también de 1500 voltios. Una imagen que en los próximos años ya no se volvió a repetir, ya que el vapor que vemos en la imagen quedó fuera de servicio en muy poco tiempo y a la tracción eléctrica, las locomotoras, hacia 1975 o antes, también quedaron fuera de circulación. Y lo mismo le pasó en gran medida a las unidades eléctricas. Una imagen para la historia del gran Manuel Maristany, oportuno, exquisito y detallista en todo su magnífico trabajo ferroviario. Y última imagen del reportaje. Locomotora de la serie 7200 en la época de Norte, en la década de los años 20, cuando empezaron a funcionar estas grandes locomotoras. Fantástica imagen. No solamente agradezco a Manuel Maristany su fantástico trabajo, también a todos los fotógrafos ferroviarios y aficionados de otras épocas que, al igual que nosotros, les tomaban por locos cuando simplemente eran enamorados del mundo ferroviario,
como en esta comunidad de YouTube. Que somos unos enamorados y apasionados del mundo ferroviario. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo video.